La jarra de té helado de durazno que mi nuera Camila había dejado lista antes de irse seguía dentro del refrigerador, brillante bajo la luz, como si prometiera alivio en medio de tanto calor. Y sin embargo, a veces lo que parece un gesto amable es solo un disfraz. A mis 72 años ya debería haber aprendido a no confiar en lo perfecto, pero ese día todavía no lo sabía. Acababa de despedirme en la puerta de mi hijo Julián y de ella. Los vi subir al taxi que los llevaría al puerto para su crucero de aniversario. El aire de agosto se pegaba a la piel como una manta húmeda. «Gracias por cuidar de Gael, mamá», me dijo Julián, dándome un beso en la mejilla. «¿Sabes lo que significa todo para nosotros?» Camila sonrió. Esa sonrisa impecable que siempre me había parecido demasiado practicada. Y añadió: «El té está en el refrigerador para usted, suegra. Sé que le encanta el de durazno, disfrútelo». Y ahí estaba yo, sola con mi nieto de 8 años, un niño que, hasta ese instante, jamás había pronunciado una palabra en su vida. Gael estaba en la sala, como siempre, sentado en el sofá, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con ese movimiento repetitivo que tantos médicos habían asociado con su condición. Autismo no verbal severo, habían dicho. Mi nieto hermoso, con ojos café profundos y el cabello negro como el de su padre, atrapado dentro de un silencio que me partía el corazón cada vez que lo miraba. Cerré la puerta con un suspiro. El calor se me quedó pegado a la espalda. «Bueno, Gael», dije en voz alta, como hacía siempre, aunque sabía que no respondería. «Somos solo tú y yo por 10 días. ¿Qué tal si la abuela se toma ese té y luego hacemos galletas?» Fui hacia la cocina escuchando mis propios pasos sobre la cerámica. Abrí el refrigerador y tomé la jarra. El líquido ámbar se movió lento, con burbujitas atrapadas, como si el tiempo también respirara ahí dentro. Busqué un vaso en la alacena y entonces escuché algo que me heló la sangre, hasta los huesos. «Abuela, no bebas el té». Me quedé congelada. El vaso quedó a medio camino entre la alacena y el mostrador. Esa voz, una voz de niño clara, limpia, perfecta, aterradoramente articulada. Me giré despacio. Gael estaba parado en la entrada de la cocina. No se balanceaba. No tenía esa mirada perdida de siempre. Estaba completamente quieto, mirándome directamente, como si por primera vez en 8 años realmente estuviera aquí, conmigo. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Ahora sí, sigamos. «Gael», susurré. El vaso se me resbaló de los dedos entumecidos y se estrelló contra el piso. El vidrio explotó en todas direcciones, pero ninguno de los dos se movió. «No bebas el té que mamá preparó para ti», repitió. Y esta vez dio un paso hacia mí. Ella lo planeó todo. «Papá también. Quieren que mueras, abuela. Y luego dirán que fue tu corazón, como casi pasó hace 2 años, mi corazón, ese órgano traicionero que ya había fallado antes». Hacía 2 años, durante una cena familiar, sufrí un infarto leve y terminé 3 días en el hospital. En ese momento sentí el pecho golpeándome, por dentro con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir. Las rodillas me temblaron y tuve que apoyarme del mostrador para no caer. Tú puedes hablar», fue lo único que logré decir. La cabeza no me alcanzaba para entender lo que estaba ocurriendo. «Siempre he podido hablar, abuela», dijo Gael. Y por primera vez en 8 años vi lágrimas rodándole por las mejillas. «Pero mamá dijo que si alguna vez hablaba, si le contaba a alguien lo que sé, mataría a papá y luego te mataría a ti. Me obligó a fingir, me obligó a ser mudo, me obligó a...». La voz se le quebró. Me dejé caer en una silla. Las piernas al fin se rindieron. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Mi nieto, diagnosticado desde los 18 meses con autismo severo, sometido a años de terapias y tratamientos, había estado fingiendo todo ese tiempo. Forzado por su propia madre, «El té», logré decir, mirando la jarra sobre el mostrador como si fuera una serpiente. «¿Qué tiene el té?». Gael se limpió las lágrimas con el dorso de su mano pequeña. «No sé exactamente qué es, pero la escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo que esta vez funcionaría mejor que la última vez. Que 10 días era suficiente para que nadie sospechara la última vez». El infarto. Ese maldito infarto de hace 2 años, justo después de una cena que Camila había preparado. Me levanté con las piernas flojas y caminé hasta Gael. Me arrodillé frente a él,
ignorando el dolor en mis rodillas artríticas, y tomé su carita entre mis manos. Esos ojos, los mismos que yo siempre había creído que miraban sin ver. Ahora estaban llenos de una inteligencia aguda y de un dolor tan profundo que me rompió por dentro. «Cuéntame todo», dije, la voz hecha trizas. «Todo, mi amor, desde el principio», respiró hondo, como si fuera a sacar del pecho años enteros. Tenía 3 años cuando empezó. Antes de eso yo hablaba normal. Decía mamá y papá, cantaba canciones. ¿Te acuerdas? Cerré los ojos buscando en mi memoria. Sí, lo recordaba. Gael había sido un bebé parlanchín. Hasta que Camila decidió que yo visitaba demasiado y que necesitaban espacio familiar. Me alejaron casi 6 meses cuando él tenía 3 años. Y cuando finalmente me permitieron volver, mi nieto ya no hablaba. Mamá me llevó a un doctor, continuó. Pero no era un doctor de verdad. Era un amigo suyo. Me hicieron pruebas raras. Me metieron en cuartos extraños. Y después mamá me dijo que tenía que dejar de hablar. Que si hablaba algo malo me pasaría a mí y a ti. ¿Por qué? La pregunta me salió como un quejido. ¿Por qué te haría eso? Por el dinero, dijo, con una madurez que asustaba en un niño de 8 años. La escuché hablar muchas veces. Tú eres rica, abuela. Tienes la casa grande que el abuelo te dejó. Y el dinero de cuando vendieron la fábrica. Papá hereda todo cuando tú mueras. Y mamá lo controla a él. La verdad me golpeó como un martillo. Mi esposo Esteban había muerto 15 años atrás. Me dejó la casa familiar, una propiedad histórica en el centro que valía millones, y su parte de la fábrica textil que habíamos vendido años antes. Julián era mi único hijo, mi único heredero. Pero, ¿qué tiene que ver tu silencio con eso?, pregunté. Si yo soy normal, papá tiene que trabajar más, gastar menos tiempo en casa. Pero si soy especial, hizo comillas con los deditos, mamá puede quedarse en casa cuidándome. Papá trabaja turnos dobles para pagar mis terapias. Y ella hace lo que quiere. ¿Qué hace?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber. Gael bajó la mirada. Se ve con un hombre. Se llama Mauricio. Viene a la casa cuando papá trabaja. Yo los escucho. Hablan de ti. ¿De cuándo vas a morir? De cómo van a gastar el dinero después. Sentí algo subirme por la garganta. No era solo asco. Era una mezcla de náusea, rabia y un dolor viejo, de esos que se quedan en silencio hasta que alguien los despierta. Mi nuera. La mujer en la que mi hijo confiaba, la que él amaba. No solo lo engañaba, planeaba mi muerte. Y había convertido a mi nieto en un prisionero silencioso para que todo le fuera más fácil. ¿Tu papá sabe algo de esto? Necesitaba creer que Julián no era parte de esa monstruosidad. Gael dudó. No sé. A veces creo que sí. Otras veces creo que es tan tonto que no ve nada. Pero, abuela, su voz se quebró. Él tampoco me defiende cuando mamá me castiga por portarme mal. Me encierra en mi cuarto sin comer. Me grita. Una vez me pegó porque accidentalmente dije ¡ay! Cuando me caí, las lágrimas me corrían sin permiso. 8 años. 8 años de ese niño viviendo un infierno silencioso. Amenazado, abusado, usado como pieza en un plan podrido. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. ¿Por qué arriesgarte? Porque esta vez van a matarte de verdad, dijo, firme, aún llorando. Los escuché planear todo. Van al crucero para tener coartada, 10 días lejos. Tú bebes el té, te enfermas, tienes otro infarto. Y nadie sospecha porque ya pasó antes. Y yo... Se quebró por completo. Yo no voy a dejar que te maten, abuela. Eres la única persona que me quiere de verdad. Lo abracé tan fuerte que probablemente le hice daño. Pero él se aferró a mí igual, sus bracitos rodeándome el cuello, sollozando contra mi hombro todo el terror y el dolor de 8 años de silencio forzado. No van a salirse con la suya, le susurré al oído, sintiendo cómo algo dentro de mí cambiaba. Te lo juro, mi amor, no van a salirse con la suya. Nos quedamos así, abrazados en medio de la cocina. Vidrios rotos en el suelo. Té envenenado sobre el mostrador. Afuera, el sol de agosto seguía brillando como si nada, indiferente a la guerra que acababa de empezar. Después limpié los vidrios y vacié ese maldito té por el drenaje usando guantes de goma, por si acaso luego necesitábamos analizarlo. Senté a Gael en el sofá con un vaso de leche y galletas. Le temblaban las manos al comer, como si hablar después de años de silencio le hubiera vaciado el cuerpo entero.
Necesito que me muestres dónde guarda tu mamá sus cosas importantes, le dije, acariciándole el cabello. Papeles, documentos, lo que sea que parezca secreto. Gael asintió, limpiándose las migajas de la boca. Tiene una caja en su closet. Arriba, en el estante más alto. Papá no puede alcanzarla sin escalera, pero ella es más alta. Mi hijo Julián medía apenas 1,65. Camila era casi 10 centímetros más alta. Un detalle que a él siempre le molestó y que ahora, de repente, se volvía siniestro. Subimos juntos. Gael me guió hasta el dormitorio principal. El cuarto olía al perfume caro de Camila, esa fragancia floral y empalagosa que siempre me daba dolor de cabeza. Las cortinas estaban cerradas, dejando una penumbra pesada, casi asfixiante. Su closet era enorme. Vestidos caros, zapatos de diseñador, todo pagado. Supuestamente con el dinero que Julián ganaba, trabajando 60 horas semanales mientras ella cuidaba a su hijo, discapacitado. Ahí, señaló Gael, hacia el estante de arriba. Arrastré una silla del escritorio, ignorando la protesta de mi espalda. No era tan alta como ella, pero con la silla alcanzaba. Mis dedos tocaron una caja de metal frío escondida detrás de suéteres doblados. La bajé con cuidado, la puse sobre la cama y la abrí. Lo que vi adentro me dejó sin aire. Primero, documentos médicos. El diagnóstico de autismo de Gael firmado por un doctor Mauricio Rivas. El mismo nombre que mi nieto había dicho. El amante. Las fechas no cuadraban con lo que yo recordaba. El primer diagnóstico estaba fechado apenas 6 meses después de que me alejaran de la familia. También había un testamento. Mi testamento. Pero no era la versión que yo había firmado con mi abogado hacía 10 años. Esta versión dejaba todo. Absolutamente todo. A Julián directamente. Sin fideicomisos. Sin protecciones. Sin nada. Y la firma se parecía a la mía, pero no era la mía. Dios mío. Susurré. Habían falsificado mi testamento. Seguí revisando. Había fotografías. Camila y un hombre, Mauricio, en situaciones comprometedoras. ¿Por qué guardaría ella esas fotos? Entonces vi una nota pegada detrás de una. Era su seguro. Su póliza de control. Si él intentaba traicionarla, ella tenía evidencia. Pero lo que estaba al fondo de la caja me heló el alma. Un frasco pequeño de vidrio ámbar, sin etiqueta. Y junto a él, una nota con la caligrafía de Camila. Digitalina 5 ml en bebida caliente o fría. Simula infarto natural sin rastro después de 48 horas. Digitalina. Un medicamento cardíaco que, en dosis altas, provoca arritmias fatales. Mi infarto de hace 2 años. No había sido un infarto. Había sido un intento de asesinato que falló porque la ambulancia llegó demasiado rápido. Con manos temblorosas saqué mi teléfono y fotografié todo. Cada documento. Cada foto, cada nota. El frasco lo guardé en el bolsillo envuelto en un pañuelo. «Gael», dije tratando de mantener la voz firme. «¿Tu mamá tiene una computadora? ¿O usa tableta?» La tableta está en su mesita de noche. La encontré protegida con contraseña. ¿Sabes la contraseña? Gael asintió. 1, 2, 3, 4. Es tonta con las contraseñas. Funcionó. Lo que vi en sus correos confirmó mis peores pesadillas. Mensajes a Mauricio. La vieja finalmente se va a morir. 10 días son suficientes. Esta vez usaré el doble de dosis. No puede sobrevivir otra vez. Y la respuesta. Y el niño Camila sigue siendo útil. Después del funeral, podemos curarlo milagrosamente. Diremos que era trauma por perder a la abuela. Nos harán santos. Más mensajes mostraban la magnitud del plan. Después de heredar mi fortuna, planeaban divorciarse de Julián y quedarse con la mitad de todo. Mauricio había investigado leyes de división de bienes. Mi hijo era víctima también. Un ingenuo ciego. Sí, pero víctima. Descargué todos los correos en una memoria USB que encontré en el escritorio. También hallé extractos bancarios, retiros sospechosos, pagos a consultas médicas inexistentes, transferencias a cuentas offshore. Camila había robado durante años del fondo de gastos médicos de Gael. Dinero que Julián se rompía el lomo para proveer. «Abuela», dijo Gael suave. «¿Qué vamos a hacer?», lo miré. Ese niño valiente que había soportado abuso para protegerme, para proteger a su padre, y que había vivido en un silencio que no merecía. «Vamos a destruirlos», dije. Y por primera vez en mi vida sentí ese sabor amargo y casi satisfactorio de la venganza. Pero no hoy. Hoy íbamos a ser muy inteligentes. Esa noche,
después de acostar a Gael, quien por primera vez en años me susurró, «Te quiero, abuela», antes de dormirse. Me senté en mi estudio con una libreta y reconstruí los últimos 5 años de mi vida con una claridad nueva. El infarto de hace 2 años era lo más evidente. Pero ahora todo lo demás empezaba a tener otra sombra. 3 años atrás, sufrí una intoxicación alimentaria severa después de una cena familiar en casa de Julián. Estuve tan enferma que perdí casi 10 kilos en 2 semanas. Los médicos nunca encontraron la causa. Camila se mostró tan atenta durante mi recuperación, trayéndome sopas y tés, y ahora entendía lo que quizás significaba esa atención. 4 años atrás tuve una reacción alérgica, misteriosa, que me dejó 3 días hospitalizada, sin poder respirar bien, con urticaria en todo el cuerpo. Nunca supimos a qué fui alérgica. Había ocurrido después de tomar un café que Camila me preparó en una visita a mi casa. Y luego estaba el accidente en las escaleras de hace 5 años. Yo juré que alguien había dejado aceite en los escalones de entrada. Resbalé y me fracturé la muñeca. Camila había estado ayudándome con la jardinería ese día. Insistió en quedarse a preparar la cena. 5 años. 5 años de intentos sistemáticos de matarme. Pero había algo más. Algo más antiguo. Recordé la muerte de Esteban. Mi esposo murió de un infarto masivo a los 63 años, sin antecedentes cardíacos. Robusto, sano, y de pronto muerto. Le pasó mientras dormía. Eso fue hace 15 años. 3 años después de que Julián se casara con Camila, me levanté de golpe. El corazón martillándome. No podía ser, ¿o sí? Bajé a la cocina, saqué una caja de fotos, viejas del gabinete, y busqué hasta encontrar imágenes del funeral de Esteban. Ahí estaba Camila, joven, hermosa, con expresión triste como correspondía. Pero en una foto específica, una tomada por accidente durante el velorio, aparecía mirando su teléfono y sonriendo. La sangre se me volvió hielo. Volví al estudio y busqué información sobre la digitalina. Los síntomas de sobredosis eran idénticos a un infarto masivo, y después de 48 horas no dejaba rastro detectable en una autopsia estándar. Esteban murió en casa, en nuestra cama. Camila había insistido en quedarse con nosotros esa semana porque Julián estaba de viaje de negocios. Nos preparó la cena y un té de hierbas antes de dormir para ayudar con el estrés del trabajo. Dios mío, susurré en la oscuridad. Lo mató. Mató a mi esposo. Todo encajó. Con Esteban muerto, yo heredé todo. Y yo, como madre devota, dejaría todo a mi único hijo cuando muriera. Camila solo necesitaba paciencia y el plan correcto. Pero entonces, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no matarme inmediatamente después? La respuesta llegó como un golpe. Gael. Camila quedó embarazada poco después de la muerte de Esteban. Necesitaba a Julián estable. Necesitaba a una suegra viva para ayudar económicamente, para ser la abuela generosa que compraba cosas, que daba dinero. Pero cuando Gael tenía 3 años y Camila conoció a Mauricio, todo cambió. Ya no necesitaba sostener apariencias por tanto tiempo. Podía acelerar. Revisé mis registros financieros. En los últimos 5 años le había prestado a Julián más de $200,000 para gastos médicos de Gael, dinero que nunca devolvió porque, según él, las terapias eran carísimas, terapias falsas, doctores falsos, un diagnóstico fabricado. También encontré algo más en mis archivos. El seguro de vida que tomé hace 10 años con Julián como beneficiario se pagaría inmediatamente al morir. Camila no solo esperaba mi herencia, esperaba un pago instantáneo. Pasé el resto de la noche documentándolo todo: fechas, eventos, gastos médicos, visitas de Camila que coincidían con mis enfermedades. Cada pieza encajaba en un patrón de asesinato premeditado y sistemático. A las 5 de la mañana escuché pasos pequeños en las escaleras. Gael apareció en la puerta del estudio, frotándose los ojos. «No podía dormir», dijo con esa voz que todavía me parecía un milagro. «Tuve una pesadilla de que mamá regresaba y te hacía daño. Lo senté en mi regazo». Algo que no había podido hacer en años, porque él siempre rechazaba el contacto físico. Otra mentira. «Gael, necesito preguntarte algo muy difícil. ¿Alguna vez escuchaste a tu mamá hablar sobre tu abuelo Esteban? ¿Sobre cómo murió?» El niño se puso rígido. «Una vez, cuando yo tenía 5 años, antes de que me obligara a dejar de hablar, estaba al teléfono con Mauricio. Dijo que el viejo había sido fácil, pero que tú eras más resistente.
Las lágrimas me corrieron calientes. «Abuela», preguntó él preocupado, «¿estás bien?» «Estoy bien, mi amor», mentí. «Solo estoy muy enojada». Y lo estaba, enojada. Y decidida. Camila había matado a mi esposo. Había torturado a mi nieto y llevaba años intentando asesinarme. Ahora era mi turno. Al amanecer del segundo día, mientras Gael por fin dormía después de la pesadilla, hice la primera llamada, no a la policía. Todavía no. Necesitaba un caso sólido, irrefutable. Una acusación prematura le daría a Camila tiempo para destruir evidencia o inventar coartadas. Llamé a Álvaro Paredes, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. Lo desperté, pero la urgencia en mi voz lo puso alerta en segundos. «Álvaro, necesito verte hoy. Es una emergencia legal y no puede esperar». 2 horas después, estábamos sentados en su oficina. Le mostré todo: las fotos de los documentos, los correos descargados, el frasco de digitalina guardado como evidencia. Y lo más importante, presenté a Gael. «Cuéntale al señor Paredes lo que me contaste», le dije suave. Gael repitió su historia. Álvaro lo escuchó con un horror creciente, tomando notas meticulosas. «Esto es...» «Dios mío, Inés», dijo por fin. «Esto es intento de asesinato múltiple, abuso infantil severo, fraude médico, falsificación de documentos». Se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Y si tus sospechas sobre tu esposo son correctas, podría ser también un asesinato de hace años. ¿Qué necesitamos hacer para proteger a Gael y asegurar que ella pague?», pregunté. Álvaro pensó un momento largo. «Primero, documentación médica. Real de Gael. Un psicólogo infantil forense que evalúe su verdadero estado y documente el abuso. Segundo, involucrar a la Fiscalía, Servicios Sociales y Policía. Pero estratégicamente. Y tercero», me miró directo, «necesitamos exhumar el cuerpo de tu esposo». El estómago se me revolvió, pero asentí. «Haz lo que sea necesario». Álvaro hizo llamadas desde ahí mismo. Contactó a la doctora Sofía Larraín, psicóloga infantil forense reconocida. Aceptó vernos esa misma tarde. Luego llamó a un contacto en la Fiscalía especializado en crímenes familiares y aseguró una reunión para el día siguiente. «También voy a contactar al laboratorio forense», dijo. «Ese frasco de digitalina tiene que analizarse y solicitaremos una orden de exhumación basada en nueva evidencia de posible envenenamiento». «¿Cuánto tiempo tomará todo esto?», pregunté pensando en los 10 días del crucero. «Si nos movemos rápido, en una semana podemos tener todo en orden. Cuando regresen del crucero, los estaremos esperando». Esa tarde, la doctora Larraín evaluó a Gael durante 3 horas. Lo vi jugar, hablar, responder preguntas con una normalidad que me dolía, porque contrastaba con 8 años de supuesta incapacidad. «Este niño no tiene autismo», dijo la doctora al terminar, con rabia profesional apenas contenida. «Tiene trauma complejo por abuso sostenido, ansiedad severa por amenazas constantes, pero cognitivamente es completamente normal. Más que normal, es excepcionalmente inteligente para su edad. Mantener esta farsa bajo amenazas durante años requiere una fortaleza psicológica extraordinaria». «¿Puede documentarlo oficialmente?», preguntó Álvaro. «Ya estoy redactando el informe y recomendaré la remoción inmediata de la custodia materna. Este es uno de los casos de abuso psicológico más severos que he visto». Al día siguiente nos reunimos con el fiscal Martín Aguirre. Le presentamos todo: documentos, correos, fotos, el testimonio de Gael grabado en video, el informe de la doctora Larraín. El fiscal revisó todo con expresión cada vez más sombría. «Esto es suficiente para arrestos inmediatos por intento de homicidio, abuso infantil, fraude. Y si la exhumación confirma envenenamiento, hablaremos de asesinato en primer grado. Quiero que arresten a Camila y a su cómplice, Mauricio, en el momento en que bajen del barco», dije. «Y quiero custodia inmediata de mi nieto». «Eso podemos arreglarlo», asintió el fiscal. «Voy a coordinar con servicios sociales y con la policía portuaria». «¿Cuándo regresan exactamente?». «En 8 días». «Perfecto. Nos da tiempo para preparar todo correctamente. También conseguiré órdenes de cateo para su casa y para la oficina de ese doctor, Mauricio Rivas». Durante los días siguientes, Gael y yo vivimos dentro de una burbuja extraña. Él podía por fin ser él, hablar, reír, jugar como un niño normal. Lo vi florecer ante mis ojos como una planta que había vivido en oscuridad y por fin encontraba el sol. Cocinábamos juntos, veíamos películas.
Me contaba cosas de todo lo que había observado en silencio durante años. Era como conocer a mi nieto por primera vez. Y al mismo tiempo ensayábamos. La doctora Larraín vino 2 veces más para prepararlo para lo que vendría. El juicio, los testimonios, las preguntas difíciles. «Vas a ser muy valiente», le dije una noche. «Y la abuela va a estar contigo en cada paso». «¿Y papá?», preguntó con voz pequeña. «¿Él también va a la cárcel?», era la pregunta que yo también me hacía. «No lo sé, mi amor. Depende de cuánto sabía. La verdad era que yo no sabía si podría perdonar a Julián. Incluso si era ignorante del plan de asesinato. Había sido negligente, ciego, cómplice por omisión del abuso de su propio hijo. El día antes del regreso del crucero, todo estaba listo. La casa se llenó de actividad controlada. El fiscal Aguirre coordinó todo con precisión casi militar. Servicios Sociales envió a una trabajadora social llamada Lucía Benítez, que se reunió conmigo y con Gael para explicar el proceso de custodia temporal. «Señora Inés», me dijo Lucía con una calidez genuina, «hemos revisado el caso basándonos en el informe de la doctora Larraín, el testimonio de Gael y la evidencia de peligro inminente. Tenemos autorización judicial para otorgarle custodia temporal inmediata. Cuando los padres regresen y sean arrestados, usted será la tutora legal de Gael durante el proceso». «¿Y si mi hijo intenta pelear por la custodia?», pregunté, aunque intuía la respuesta. «Con todo respeto, señora, su hijo permitió años de abuso psicológico severo bajo su propio techo. Incluso si no participó activamente en el plan, su negligencia es grave. No tiene posibilidad de recuperar la custodia. Al menos no en el futuro cercano». Me dolió. Pero era necesario. El inspector Tomás Varela, asignado al caso, instaló cámaras y micrófonos ocultos en la casa. «Son por si intentan comunicarse con usted después del arresto», explicó. «Cualquier amenaza o admisión quedará grabada y se usará como evidencia». También me entregó un dispositivo de pánico. «Aunque no creo que llegue a usarlo. Los arrestaremos en cuanto bajen del barco, antes de que puedan acercarse a usted». Álvaro llegó esa tarde con noticias del laboratorio. El contenido del frasco es digitalina pura, concentración extremadamente alta. Una dosis como la indicada en esa nota sería definitivamente letal. Hizo una pausa. «Y tengo más noticias. Conseguimos la orden de exhumación para Esteban». El pecho se me apretó. «¿Cuándo?». «En 2 días. Los resultados tomarán 1 semana. Pero si encuentran trazas en el tejido óseo, tendremos prueba de asesinato». Esa noche cenamos tranquilos. Le preparé a Gael su comida favorita, lasaña con extra queso. Lo vi comer con un apetito que nunca había mostrado antes. «Abuela», dijo con la boca llena, «¿puedo hacerte una pregunta?». «Cualquier cosa, mi amor, cuando todo esto termine». «¿Voy a poder ir a una escuela normal? ¿Y tener amigos normales?». La pregunta me rompió. 8 años aislado. Tratado como discapacitado, privado de infancia. «Vas a ir a la mejor escuela», le prometí. «Vas a hacer todos los amigos que quieras. Vas a jugar fútbol si quieres, o pintar, o lo que sea que te haga feliz». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y si los niños se burlan de mí? Porque todos pensaban que era mudo». «Entonces diremos la verdad», le dije, «que eres el niño más valiente que conozco, que fingiste durante años para proteger a las personas que amas. Eso no es motivo de vergüenza, Gael, es motivo de orgullo». A la mañana siguiente, el día del regreso, desperté temprano. El barco llegaría al puerto a las 3 de la tarde. Julián había enviado un mensaje pidiéndome que los recogiera. Yo respondí que tenía una cita médica y que tomaran un taxi. No quería estar cerca cuando los arrestaran. Quería a Gael seguro, lejos de esa escena. A las 2, el inspector Varela me llamó. «Estamos en posición. Hay oficiales en el puerto coordinados con la seguridad del barco. En cuanto bajen los interceptamos. También hay un equipo listo para arrestar a Mauricio Rivas simultáneamente». A las 3:15 sonó mi teléfono. Era el fiscal Aguirre. «Están arrestados los 2. Camila se resistió, gritó que todo era un error. Julián está en shock. Cuando le dijimos de qué se les acusa, se desmayó. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso». Respiré hondo. Sentí alivio, tristeza y una satisfacción fría. «¿Qué sigue?», pregunté. «Procesamiento e interrogatorios». Mauricio Rivas también fue arrestado en su consultorio. Encontramos más pruebas.
incluyendo registros médicos falsos de Gael. Y, señora Inés, ¿hay algo más que deba saber? ¿Qué? Encontramos registros de que Camila investigó su rutina médica hace 3 meses, específicamente sus medicamentos para la presión arterial. Creemos que planeaba un tercer intento si el té fallaba. Me quedé sin aire. No era un impulso, era una maquinaria. Gracias por decírmelo, logré decir. Y una cosa más. Julián está pidiendo hablar con usted. Dice que no sabía nada, que necesita explicarse. Pensé en mi hijo, el niño que crié, el hombre en el que se convirtió. Débil, ciego, negligente. ¿Pero malvado? Eso aún no lo sabía. Dígale que... Tal vez, respondí, cuando yo esté lista. Colgué y encontré a Gael en la sala, mirando por la ventana. ¿Ya pasó? Preguntó sin voltear. Ya pasó, mi amor. Ya estás a salvo. Se dio la vuelta y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Y por primera vez en 8 años lloró libremente, sin miedo, sin esconder nada. 3 días después del arresto, el inspector Varela me llamó con una solicitud extraña. Camila quiere verla. Dice que tiene algo importante que decirle. No está obligada a aceptar, pero pensé que debía saberlo. Cada célula de mi cuerpo gritaba que me negara. ¿Por qué darle esa satisfacción? Pero otra parte de mí, la parte que había sido envenenada, manipulada, que había visto a mi nieto sufrir, necesitaba mirarla a los ojos. Acepto, dije al final, pero quiero que Álvaro esté presente. La sala de interrogatorios de la cárcel municipal era fría y estéril, luz fluorescente que lo volvía todo gris. Camila estaba del otro lado de la mesa de metal, esposada, con uniforme naranja, sin maquillaje, sin ropa cara, sin sonrisa perfecta. Se veía exactamente como era. Me senté frente a ella con Álvaro a mi lado. El inspector Varela estaba en una esquina, un guardia junto a la puerta. Camila me miró sin máscaras. Solo odio puro. Viniste, dijo con veneno en la voz. La perfecta Inés, siempre tan superior, siempre controlándolo todo. Me dijeron que tenías algo importante que decir, respondí, helada. Dilo, o me voy. Ella soltó una risa áspera. ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Por qué maté a tu esposo? ¿Por qué intenté matarte a ti? El aire se me fue del pecho, así que era verdad. Esteban, mi Esteban, porque se lo merecían. Continuó inclinándose hacia adelante. Tu esposo era un viejo controlador. Trataba a Julián como basura, lo criticaba siempre. Le hacía sentir que no era suficiente. Y tú eras igual, con tu dinero, tu casa grande, tu aire de superioridad. Julián nunca sería libre mientras ustedes vivieran. ¿Julián sabía? Pregunté en un susurro. Camila casi escupió el nombre. Julián es un idiota inútil. No sabía nada, ni sobre tu esposo, ni sobre los intentos contigo, ni sobre Mauricio. Era perfecto, débil, manipulable, estúpido. ¿Y Gael? La voz se me quebró. ¿Por qué torturar a tu propio hijo? Por primera vez, algo parecido a emoción cruzó su rostro. Gael era necesario. El niño perfecto. Discapacitado. Me daba la excusa ideal para quedarme en casa, controlar finanzas, tener libertad. Mauricio sugirió el diagnóstico falso. Fue brillante. Lo encerraste en un silencio forzado durante 8 años, dije, sintiendo la rabia hervirme. Le robaste la infancia, le robaste la voz. Sobrevivió, respondió con indiferencia. Y habría valido la pena cuando tuviéramos todo tu dinero. Pero no funcionó, dije, permitiéndome una sonrisa mínima. Mi nieto fue más valiente que tú, más inteligente. Te derrotó. Por primera vez vi algo quebrarse en ella. Furia y algo más, la certeza de haberlo perdido todo. Todavía puedo hacerte daño, sisearon sus labios. Puedo destruir a Julián en el juicio. Puedo decir que él sabía todo, que me ayudó a matar a tu esposo. Podrías, intervino Álvaro calmado, pero ya firmaste una confesión completa a cambio de evitar la pena de muerte. Si cambias tu historia ahora, el acuerdo desaparece. Y créeme, con asesinato premeditado de Esteban, confirmado por la exhumación y múltiples intentos contra Inés, calificas perfectamente para pena capital. Camila palideció. La exhumación. Los resultados habían llegado ayer. Trazas de digitalina en el tejido óseo de Esteban. Prueba irrefutable. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Cuánto tiempo vas a estar en prisión? 25 años a cadena perpetua, respondió el inspector, dependiendo del juez, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 20. Camila tenía 38. Cuando saliera,
Si salía, sería una anciana. ¿Y Mauricio? 15 a 20 años como cómplice. Falsificación de documentos médicos, conspiración para cometer asesinato, fraude. Me levanté, lista para irme, pero Camila habló una vez más. Julián nunca te perdonará por esto. Te odiará por destruir su matrimonio, por quitarle a su hijo. Me detuve en la puerta y la miré por última vez. Julián puede odiarme si quiere, pero Gael está vivo, está seguro y por fin puede ser el niño que siempre debió ser. Eso es lo único que importa. Eres una vieja amargada que no soporta que su hijo tenga su propia vida. Suficiente, dijo el guardia, empezando a sacarla. Vas a morir sola, gritó Camila mientras se la llevaban, sola y miserable. La puerta se cerró, tragándose sus gritos. Álvaro me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Sí, dije. Y era verdad. Gael estaba a salvo. La verdad había salido. Y Camila pagaría décadas por lo que hizo. Justicia. Por fin, 2 semanas después, acepté ver a Julián. Nos reunimos en la oficina de Álvaro, un terreno neutral. Julián había salido bajo fianza después de que su interrogatorio y una prueba de bolígrafo confirmaran que genuinamente no sabía nada sobre los planes de Camila. Entró como si hubiera envejecido 20 años en 2 semanas. Ojeras profundas, menos peso, la postura de un hombre derrotado. Cuando me vio, se quebró. «Mamá», susurró. En esa palabra escuché toda su culpa, su vergüenza, su dolor. Yo me quedé sentada. No me moví hacia él, todavía no podía. «Siéntate, Julián», dije con voz neutral. Se desplomó en la silla frente a mí y se secó las lágrimas con manos temblorosas. «Mamá, yo no sabía. Te juro por Dios que no sabía nada sobre papá, ni sobre los intentos contra ti, ni sobre Gael. Eso lo sé», respondí. Los interrogatorios lo confirmaron. «No eres un asesino, Julián. Pero eres algo peor», él sollozó. «No me di cuenta». «Dios, mamá, ¿cómo pude no darme cuenta?» «Porque no quisiste ver», dije sintiendo años de frustración salirme por fin. «Porque era más fácil creer que Gael era autista que cuestionar a tu esposa. Porque trabajabas 60 horas a la semana y llegabas demasiado cansado para notar que tu hijo te tenía miedo. Pensé que solo era su condición», protestó débilmente. «Los doctores dijeron, los doctores eran fraude. Y si hubieras pasado 5 minutos observando de verdad a tu hijo, lo habrías sabido. Pero no lo hiciste. Dejaste que Camila controlara todo mientras tú te escondías en el trabajo». Julián se cubrió la cara. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto?» «No puedes», dije con firmeza. «No puedes devolverle a Gael los 8 años que le robaron. No puedes borrar el trauma. No puedes deshacer el daño. ¿Me odias?», preguntó con la voz rota. Pensé en eso. Una parte de mí quería odiarlo. Otra parte todavía veía al niño que crié, al hijo que perdí en algún punto del camino. «No te odio», dije al fin. «Pero tampoco confío en ti. No ahora. Quizás nunca». «¿Y Gael?», sus ojos suplicaban. «¿Puedo verlo? Eso depende de Gael, no de mí. Él te tiene miedo, Julián. Miedo de lo que dirás, de cómo reaccionarás. Necesita tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «El que necesite. Semanas, años. Tendrás que ganarte su confianza desde cero». Álvaro intervino. «También hay cuestiones legales. Inés ha solicitado custodia permanente de Gael. Dadas las circunstancias, creemos que es lo mejor para el niño». «¿Me vas a quitar a mi hijo?». La voz de Julián subió. «No te lo estoy quitando», dije serena. «Estoy protegiendo a mi nieto de más daño. Cuando demuestres que puedes ser un padre responsable, cuando hagas terapia y entiendas la magnitud de lo que pasó, entonces podremos hablar de visitas supervisadas. Esto es injusto». «Durante 8 años fallaste en tu rol», dije sin inflexión. «Las consecuencias no son negociables». Julián se derrumbó otra vez. Hace un mes quizá eso me habría ablandado. Ahora solo sentía una tristeza distante. «Necesitas entender algo», dije cuando se calmó un poco. «Camila mató a tu padre. Lo envenenó en su propia cama. Yo no lo sabía». Gimió. «Pero ahora lo sabes. Y tienes que vivir con eso. Así como yo tengo que vivir sabiendo que mi esposo fue asesinado. Y que pasé 15 años sin justicia. Lo siento tanto, mamá». «Yo también», dije levantándome. «Pero las disculpas no alcanzan. Ahora cuentan los hechos. Ve a terapia, Julián. Trabaja en ti. Y tal vez algún día puedas tener una relación con tu hijo otra vez. Pero será en los términos de él, no en los tuyos.
Lo dejé llorando en la oficina, no miré atrás. Los meses siguientes fueron de sanación y transformación. La custodia permanente de Gael fue aprobada sin oposición. Julián, aconsejado por su abogado, no peleó. Sabía que no tenía posibilidades. Gael comenzó terapia con la doctora Larraín 2 veces por semana. Verlo florecer era como ver una flor que había vivido, aplastada bajo una roca, y por fin encontraba luz. Empezó la escuela, una privada pequeña, donde el director conocía toda su historia y se aseguró de que los maestros lo acompañaran. Al principio, Gael tenía miedo de hablar en clase. 8 años de silencio forzado no se borran fácil. Pero con paciencia, apoyo y tiempo, empezó a participar. Primero bajito, luego con más seguridad. Al final del primer trimestre ya tenía 3 buenos amigos y estaba en el equipo de fútbol. Lo vi jugar su primer partido y lloré de alegría. Mi nieto corriendo libre, gritando instrucciones, riéndose cuando metió su primer gol. Ese era el niño que siempre debió ser. Julián pidió visitas después de 3 meses. Gael, tras mucha terapia y conversación, aceptó verlo. La primera visita fue tensa, silenciosa, incómoda. Julián lloró y se disculpó una y otra vez. Gael lo escuchó con la cara cerrada. «No sé si puedo perdonarte, papá», dijo al fin. «Dejaste que mamá me lastimara. Me viste llorar y nunca preguntaste por qué». «Lo sé», respondió Julián quebrándose. «Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo». «No quiero que lo compenses», dijo Gael, con una madurez que me dolió. «Solo quiero que seas honesto y que nunca más dejes que nadie me lastime». Las visitas continuaron siempre supervisadas, siempre en mi casa, lentamente, muy lentamente. Empezaron a reconstruir algo parecido a una relación. No era lo que había sido. Tal vez nunca lo sería, pero era algo. El juicio de Camila fue rápido. Con su confesión y la evidencia abrumadora, no tuvo defensa. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mauricio Rivas recibió 20 años. El juez, al pronunciar la sentencia, los llamó 2 de los criminales más depravados que había visto en su carrera. Cuando salí del tribunal ese día, sentí como si me hubieran quitado de encima un peso de 1000 kilos. Justicia. Después de 15 años, Esteban tuvo justicia y Gael tuvo futuro en la noche del primer aniversario de aquel día terrible, el día en que Gael me susurró su advertencia. Hicimos una pequeña celebración, solo nosotros 2, en la casa que ya era oficialmente nuestro hogar compartido. «Abuela», dijo Gael mientras comíamos pastel de chocolate, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre, mi amor. ¿Eres feliz?» «Sé que todo esto fue difícil. Sé que perdiste mucho», pensé. «Perdí a mi esposo por una asesina. Perdí la imagen que tenía de mi hijo. Perdí años de paz creyendo que estaba segura mientras me envenenaban lentamente. Pero también gané algo que vale más que cualquier cosa, la verdad. Y la oportunidad de salvar a mi nieto». «¿Sí?», dije con honestidad. «Soy feliz porque tú estás aquí, seguro, y puedes ser quien realmente eres. Eso vale más que todo lo que perdí». Gael sonrió. Esa sonrisa luminosa que ahora mostraba sin miedo. Y me abrazó. «Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi niño valiente». Esa noche, cuando se durmió, me senté en el estudio de Esteban, ese lugar que mantuve intacto durante 15 años. Encendí una vela frente a su fotografía. «Al fin lo hice, mi amor», susurré. «Al fin ella pagó por lo que te hizo. Y salvé a nuestro nieto. Ojalá pudieras verlo ahora. Es extraordinario. Tiene tu inteligencia y tu valentía. Habrías estado tan orgulloso». Me quedé ahí un largo rato, sintiendo una paz que no había sentido en años. El camino había sido oscuro, aterrador, doloroso. Pero sobrevivimos, más que eso, triunfamos. A mis 72 aprendí que nunca es tarde para luchar. Nunca es tarde para proteger a quienes amas. Nunca es tarde para exigir justicia. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Gael tenía toda una vida por delante. Una vida donde podía hablar, reír, soñar, ser libre. Y yo estaría ahí en cada momento, protegiéndolo, amándolo, asegurándome de que nunca más conociera el miedo que lo silenció durante tanto tiempo. Esta era nuestra segunda oportunidad, nuestro nuevo amanecer. Y lo íbamos a vivir, por fin, sin sombras sobre la nuca. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento hasta el final, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo significa todo para mí y me motiva a seguir.
compartiendo historias que tocan el corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Crees que Inés hizo lo correcto? ¿Debería Julián tener una segunda oportunidad con Gael? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la valentía puede venir en los paquetes más pequeños y que nunca es tarde para luchar por la justicia y proteger a quienes amamos. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino. Hacia la luz y el amor verdadero, siempre vale la pena luchar por él.